diciendo que hay mejores y peores, así es, porque andan diciendo que hay mejores y peores, todos somos iguales en este país donde hay mucho racismo, es algo que tenemos que ir poco a poco disminuyendo, trabajando para que esas desigualdades no se den. Bueno, estamos ya en nuestro consultorio médico con el doctor Bloomer Gómez, el médico ortodoncista, para hablar sobre la ortodoncia en niños y adultos. Ya llegó el doctor después de pasar una gran travesía para intentar llegar de un lado a otro lado de la ciudad, donde comentábamos al inicio del programa sobre el tráfico. Muy buenos días, doctor. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, ha sido realmente bastante complicado llegar, alrededor de 45 minutos de Bacollo para allá, para aquí, lo cual es bastante tiempo. Bueno, Andrés. doctor, explíquenos un poco cómo se da esta ortodoncia en niños y adultos. Ya, mira, es muy importante hacer un poco de diferencia entre lo que es la ortodoncia en los niños y en los adultos. Bueno, antes se pensaba que no se podía hacer pues una ortodoncia en un adulto, ¿no? Personas que tenían 30 años, 40 años, y es más, personas que tienen 70 años, jamás en su cabeza pensaron que se podía hacer una ortodoncia para adultos. Pero bueno, hoy en día existen muchos materiales, hoy en día existen muchas formas de trabajar una ortodoncia. Los brackets han mejorado muchísimo, tenemos brackets de porcelana, tenemos brackets de zafiro, pacientes que por ejemplo tienen movilidades dentarias, hay posibilidades para ellos. Uno toma una placa radiográfica, entonces a veces se encuentra que tiene poquísimo hueso el paciente y se puede pensar por ahí que no se puede realizar una ortodoncia, lo cual no es tan cierto. Existe una especialidad que se llama la periodoncia, lo cual le ayuda al ortodoncista a que pueda resolver los problemas en las personas que presentan mayor edad. Hay algunos casitos que he traído que vamos a ir conversando cómo se trataron y cuáles son las expectativas del paciente adulto. Recordemos que el paciente adulto es un paciente que tiene ya mayor a 18 años y estos pacientes trabajan, estudian, no tienen mucho tiempo, requieren el tratamiento lo más pronto posible. Es un paciente un poco más complejo de tratar que un niño. Complejo en el sentido en que ellos quieren resultados rápido y no pueden estar a veces un año y medio, 2 años, hasta 3 años con ortodoncia. Eso les baja su autoestima a los pacientes. Entonces ellos, paciente adulto, siempre prefieren una ortodoncia rápida, veloz y que cada cita sea tratada con precisión. Vamos a ir trabajando, viendo algunos casitos, vamos a ir conversando poco a poco. Por ejemplo, veamos. Esta es nuestra paciente de aproximadamente edad de 20 años, la cual no presentaba mayores problemas en la parte superior, aquí. Pero, como toda dama, quiere verse muy bien, quiere verse realmente muy bonita. Entonces va al ortodoncista para que le haga un tratamiento, ¿no? Con la siguiente, por favor. Al seguir avanzando en el tratamiento, vemos que sobre todo en la parte de abajo, vamos con la siguiente imagen, por favor. Bueno, acá en una foto de su perfil, vean ustedes que es un perfil muy agradable, es una chica muy agraciada, un perfil muy agradable. Vean ustedes cómo, y algo bien curioso, cuando uno empieza, un paciente adulto empieza una ortodoncia, generalmente empieza como una producción de su aspecto general, ¿no? Van a veces a la consulta, tal y como están en las mañanas, y hay luego de 1 año, 2 años luego, cuando ellos se ven mucho mejor, estéticamente hablando, su imagen también se ve mejor, se sienten un poco más seguros los pacientes que usan ortodoncia, el paciente adulto. La siguiente imagen, por favor. Como les decía, acá la paciente tenía solamente un problema en este sector, pero el principal problema estaba en la parte de abajo, estaba en la parte inferior, que es donde ella quería que se le mejore toda esa parte. La siguiente, por favor. Una alternativa para el paciente adulto, en este caso donde veamos que nosotros, a ver, este televidente puede decir, esta chica no tiene nada, pero si va a la consulta es porque no se siente bien. O sea, no vaya a la consulta porque quiere conversar conmigo, no, sino que ella quiere un tratamiento. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Observemos aquí, en este problema donde ella tiene en la parte de arriba y en la parte de abajo, donde mayormente los dientes están bastante, digamos, desalineados. Entonces la paciente lo que quería era un arreglo de toda esa parte. ¿Qué opciones tenemos nosotros en estos casos? Cuando está casi todo alineado, en la parte de abajo, ¿qué podemos hacer? En algunos casos se extrae un incisivo inferior, aquí, para que todo ese apiñamiento quede y trabaja perfectamente. Lo que pasa es que no muchos pacientes están, digamos,
acostumbrados a que se les traiga un diente en la parte inferior. La paciente no quiso que se les traiga en la parte inferior, entonces optamos por la segunda parte del tratamiento, lo cual significaría adelgazar los dientes en este sentido, adelgazarlos en el sentido mesiodistal se llama, lo cual para nos entendamos se llama en el ancho de los dientes, es decir, si el diente mide aproximadamente 7 milímetros, los dejamos con un desgaste selectivo, los dejamos en alrededor de 6 milímetros, estamos ganando 1 milímetro por diente, lo cual significa de que con ese milímetro podemos acomodar todo el sector inferior sin hacer extracciones. Lógicamente, si yo voy a hacer un desgaste, tengo que hacer topicaciones de flúor, dejarlo todo bien liso, para que en un futuro nuestra paciente no sufra de unas caries que sí pueden ser problema después de una ortodoncia. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Esta es una imagen lateral, observamos aquí el motivo de la consulta del paciente. Acá cómo se ve, observen esto. Este es cómo se ve, la paciente no le gustaba muchísimo, cuando se reía aparecía ahí toda la parte, la esquina de un diente, lo cual le mortificaba mucho a nuestra paciente. Vamos a la siguiente, por favor. Este es lo que le comentaba. Hace 2 años la paciente se hizo una ortodoncia, empezamos, luego ya tuvo algunos viajes, cuando ya culminamos la ortodoncia luego de 2 años, esta es la producción de la paciente, observen. Un cabello mucho más armonizado, más maquillada. Vemos que el paciente se siente más seguro de sí mismo y por lo tanto mejora su calidad de vida y mejora toda su autoestima. Vamos a la siguiente, por favor. Su perfil de la paciente bastante agradable, muy bonito. Su cabello también está muy bonito. Sigue por favor la siguiente. Aquí tenemos ya una fotografía cuando el paciente está perfectamente terminado, todo alineado. Completamente los dientes alineados en la parte de arriba y en la parte de abajo completamente alineados. Veamos que no se hizo extracciones, se hizo un pequeño desgaste en estas partes de aquí y luego de varias sesiones se logró alinear todo el caso. Vamos a la siguiente, por favor. Fotos lado derecho, fotos lado izquierdo, todo alineado. Aquí quedó un pequeño espacio. Se podía haber colocado un implante, pero la paciente decidió que cerráramos un poquito el espacio. Lo hicimos. Lo logramos, quedó más o menos 3 milímetros de espacio, pero en 3 milímetros de espacio el paciente vive tranquilo sin necesidad de un implante. La siguiente, por favor. Una foto de antes y después. Observen el cambio. Mucho más agradable, mucho más producida. Una foto cuando empezamos. Una paciente que eleva su autoestima, que se siente más segura de sí misma y lleva una vida mucho más saludable, mucho más armoniosa. La siguiente, por favor. La parte interna, este es después, este es antes, dientes absolutamente chuecos, dientes totalmente derechos. Siguiente, por favor. Este caso es un poco un caso más peculiar. Este casito, esta paciente que llega de aproximadamente 28 años, llega con una historia de ortodoncia de 6 años. Hace 6 años empezaron con brackets. Tuvo una historia inicial de ortodoncia a los 10, 12 años. Eso quiere decir que empezó la primera vez a los 8, 9 años. Le hicieron algún tratamiento. Volvió cuando ya tenía mayoría de edad, a los 23, 24 años le colocaron brackets nuevamente. En 6 años de tratamiento no pudo sentirse completamente bien con su ortodoncia. Vamos a la siguiente, por favor. Vean su perfil. No es un perfil muy armonioso. Veamos estas partes de aquí, las partes de los labios están ligeramente prominentes, lo cual para el ortodoncista es bastante importante la finalización, sobre todo la parte estética. La siguiente, por favor. Como les repito, historia de 6 años de ortodoncia. El paciente llega a la consulta con solamente brackets en la parte de abajo, brackets no en la parte de arriba, algunos tubos por aquí, algunos tubos por acá, algunas ligas, unas cadenas que trataban de cerrar los espacios. Vamos a la siguiente, por favor. En la parte de arriba, vean ustedes, este diente se encuentra bastante inclinado. Pareciera que en la parte de abajo está bien, pareciera. Lo que pasa es que nuestra paciente, la siguiente, por favor, presenta esto. Observen. La parte de abajo es mucho más prominente que la parte de arriba. Observen acá.
La parte de abajo es más prominente que la parte de arriba. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? En esos casos en los cuales la mandíbula es mucho más grande que la parte de arriba y no hay una compensación. ¿Compensación por qué? Porque el paciente va a morder y en lugar de morder así como debe ser, muerde al revés, muerde así. Cualquiera puede pensar, cualquier ortodoncista va a decir, esto es para cirugía y no se puede hacer. Correcto, eso es perfectamente normal, se entiende así. Pero no todos los pacientes pueden pagar una cirugía. Estamos hablando de una cirugía ortognática cuyos costos promedio son varios miles de dólares. Entonces el paciente dice, doctor Bloomer, por favor, ¿qué opciones tengo yo de tratamiento? Pero por favor, no puedo hacerme una cirugía. Y yo le pregunto, ¿y algún día te la vas a hacer? No, doctor, no puedo hacerme ese tratamiento. ¿Qué significa? Que el ortodoncista tiene que ser muy creativo ahí, qué es lo que va a hacer y conocer sus límites del paciente. Al tomar una radiografía, nosotros encontramos que toda la parte de arriba, la raíz de cada diente tenía 2 milímetros de raíz. Es por ese motivo que ningún ortodoncista le puso brackets en la parte de arriba. Y se pasó 6 años la chica pensando en que se iba a acomodar solamente la parte de abajo. Pero como les expliqué cuando iniciamos esto, existen hoy en día materiales en los cuales uno puede hacer ortodoncias hasta con 2 milímetros de raíz. Parece un poco tirado de los pelos, pero sucede, se puede hacer. Siempre con la salvedad de que probablemente, sobre todo un diente, que es este de aquí, se pueda perder. Y eso el paciente lo sabe perfectamente. Pero tampoco el paciente lo vamos a dejar el resto de su vida con un diente arriba, un diente abajo, que la pobre chica no puede reírse. Entonces le damos alternativas de tratamiento. Se hizo las extracciones de algunas piezas de abajo. La siguiente, por favor. Esta es una fotografía de perfil, ya con su aparatología, tanto la parte de abajo como la parte de arriba, siempre con la salvedad de que era probable que perdamos un diente durante el proceso de ortodoncia. Sigamos la siguiente, por favor. Toda la boca, arriba y abajo, acá se hizo una extracción. Estamos con distalizadores, o sea, unos dispositivos exclusivos para llevar el canino hacia atrás, para que podamos entendernos de ambos lados. Aquí lo hemos logrado, aquí también. Como verán ustedes, tiene brackets en toda la parte de arriba y toda la parte de abajo. Y ya hay un acomodo, lo que cuando el paciente se reía y no se miraban estos 3 dientes porque estaban arriba realmente, ya hay un acomodo. El paciente se siente mucho más cómodo, un poco más seguro. La siguiente, por favor. Brackets en toda la boca, se hizo extracciones de un lado, hizo extracciones de aquí, se hizo extracciones de arriba y abajo, no se extrajo de uno de los sectores, correcto. Se puso algunos anclajes, se llaman aquí. Estos dispositivos no molestan al paciente, están absolutamente pegados al paladar y aquí pegados a la lengua, lo cual al principio genera un poco de molestia de repente al hablar, pero después no hay ningún inconveniente. Vamos a la siguiente, por favor. El paciente ya en una vista de tratamiento, tenemos con la paciente aproximadamente 1 año de tratamiento, se encuentra mucho más cómoda, más segura. A una radiografía que no las he traído en las imágenes, muestra que no hemos perdido nada de raíz, seguimos con los 2 milímetros de raíz y el diente cuando bajó con su propio hueso, lo cual significa que los alambres que se han utilizado para hacer este alineamiento fueron los correctos, fueron alambres TMA que son bastante buenos y de uso en estos tipos de pacientes. La siguiente, por favor. Muy bien, hemos conversado sobre los pacientes adultos, ahora vamos con los pacientes niños. Siempre se preguntan a qué edad empezamos una ortodoncia. Yo siempre les digo a los pacientes, la ortodoncia se puede comenzar desde que se identifique el problema. Si el problema es dental y solamente dental, es decir, los dientes están mal, se puede postergar la ortodoncia a partir de los 12 años. ¿Se puede hacer antes? Sí, pero habría que esperar el recambio de los dientes. Recordemos que el canino y premolares recién aparecen alrededor de los 12 años, 13 años y tendría que hacerse una nueva ortodoncia a esa edad. Pero cuando el problema es esqueletal, ¿qué significa esqueletal? Que tenemos un problema en los huesos, es decir, mi hueso de abajo, mi hueso maxilar es más grande que el hueso de arriba. Yo no puedo postergar, yo no puedo decir al paciente, venga cuando tenga 12, 13 años, porque va a ser más complicado tratarlo. A esos pacientes que tienen un problema óseo, un problema esqueletal, mientras más pequeños se les trate, es mucho mejor. Nuestra paciente tiene 9 años, su hermana estudia odontología. Llega a la consulta y encontramos este caso. El paciente presenta una agenesia de un central, de un lateral. ¿Qué significa eso? Que no tiene un diente lateral, es decir, un diente de acá adelante.
Y como no lo tiene, hay una falta de desarrollo